Bueno, es un gusto estar donde me invitan para hablar justamente de Wilhelm Reich, una de las grandes figuras en el ambiente que podemos decir tanto de la investigación como de los aportes que ha realizado en el siglo XX. Estuve viendo, porque justo siempre estoy chequeando con información, algo que decía el Orgón, psicología virtual, ¿puede ser? Ajá, sí, seguro. Hicimos algunos Esa videos sobre eso. voz me pareció conocida, por eso me quedé. Porque después, hace poco, también la UBA sacó, no recuerdo el apellido de un docente de allí, que también era docente en el Comahue, una Ajá. buena investigación, porque hablaba justamente sobre un poco el freudo-marxismo en Latinoamérica y le dedica un capítulo a Wilhelm Reich. Ujú. Bueno, no, te digo con lo que veo como cuestiones a veces cuando ya tengo una manera de buscarlo más actualizado, ¿no? Ujú. ¿Qué le sigue sucediendo? Así que por ahí desde el Orgón dos cositas en lo que escuché, que está muy bien en la introducción, pero justamente es la clave para entender qué puede estar pasando hoy con todo lo que hoy se llama neo-reichianos, post-reichianos, Ujú. reichianos ortodoxos, etcétera, ¿no? De la obra de Wilhelm Reich. No, la presentación está muy bien. Lo que quería decir era ver que dan la clave ahí con respecto a lo espiritual y a los que estamos en otra línea que tiene que ver con justamente seguir cotejando las teorías científicas de Reich. Porque creo que eso yo he visto en varios, tantos psiquiatras de acá de Argentina que se han formado en Nueva York, o están allá, un poco con la línea de Reich, bueno, en eso, ¿no? Que se termina en una fase mística, voy a decirlo así, sin Ujú. ofender a nadie, y que la otra es otra área que investigamos del campo de las ciencias naturales o del campo de lo sociopolítico y cultural, que también abre nuevos territorios, ¿no? Así que me pareció que eso era por ahí interesante, pero a partir de toda la formación que Rey tuvo en la década del 20 o en el periodo entre guerras, ¿no? Es decir, con autores que escuché ahí Claro. citados, ¿no? Como teorías que él era muy lector, justamente Ujú. lo conocían como estudiante de medicina, como el loco del Elan Vital, era muy lector, Ujú. todo lo que tenía que ver con este filósofo francés, ¿no? Bergson, Henry Bergson. Así que no, y lo otro es lo clínico, que después, si querés, si hay tiempo, Ujú. Sí, y sí, hay vamos a preguntas también. tener Eran dos tiempo cosas que me suficiente serví como... como para lo demás. Y después hay algunos datos que es interesante contextualizar. Ujú. Lo que siempre me gusta empezar hablando de Reich. Hay un Reich europeo y hay un Reich norteamericano. Ajá. Esas son para mí dos claves que todo el mundo tiene que entender, por lo menos para, si quiere estudiar bien Ujú. su obra, y que no sienta como que él abandonó cosas o tiró. Al revés, justamente como dialéctico que era, Ujú. partiendo de su primer periodo marxista, ¿no? Esto era lo de conservar, eliminar y superar, ¿no? Esa es la Ajá. dialéctica. Y justamente eliminaba con lo que no estaba de acuerdo, conservaba cuestiones con las que seguía demostrando y superaba. ¿Y ¿Ves? qué diferencia Eso podemos encontrar entre ese Reich norteamericano y ese Reich europeo? y cómo ha cambiado el mundo, por un Ajá. lado. Es decir, cómo van estos pensadores, porque es como si vos también preguntaras qué pasó con Aristóteles, y lo llevo así porque a veces a Rey lo pongo en ese nivel, es Ujú. decir, gente que ha ampliado tantas cosas o ha estado en tantas disciplinas que no puedo dejar a veces de compararlo con algunos pensadores o filósofos o científicos de la historia, ¿no? Y fíjate, yo creo que tiene que ver como el mundo, las guerras, ¿no? Es decir, el combate en la Primera Guerra Mundial, vos Ujú. lo identificás bien, es decir, él es hijo de un campesino, de terratenientes, personas que tenían campo, como Ujú. diríamos hoy, pero la guerra se lo lleva todo, y el combate como teniente para el imperio austrohúngaro. Y Claro. después como trato a veces yo de comparar que la gente pueda un poquitito y llegar al imaginario, ¿no? Digo yo, pierde todo y está en la miseria total en Viena, estudiando medicina, alquilando, comiendo lo que le tiran un poco de más en algún bar que lo querían mucho, etcétera, ¿no? Y estudiando ahí porque tampoco, acuérdense, después de la guerra no había, por lo menos Viena, ¿no? Viena, Ujú. Berlín, todo destruido, ¿no? Los países que perdieron la guerra. Bueno, quizás en ese contexto se puede explicar también mucho
el freudomarxismo, ¿no? Claro, bueno, por eso él va a adherir a lo que me gusta a mí las nuevas teorías, que por eso después cuando hablemos de lo clínico podemos profundizar ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Él de repente, acuérdense que en Viena, muy poca gente sabe eso, que es quien le da premios o algún premio a Freud. En su mayor, era la primera vez que viene la democracia, acuérdense que era el Imperio Austrohúngaro 600 años, que había allí, ¿no? En Viena como capital. Y bueno, y a partir de ahí gana el municipio de Viena lo gana una especie de socialdemocracia. Entonces fíjate vos que todo eso también era un cambio, pero revolucionario, más allá que no era una revolución todavía, no era la revolución rusa tan próxima, ¿no? Desde 1917 en todo lo que sería después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tal cual, un giro político y social muy fuerte. Claro, es decir, entonces, pero sumale a eso, es decir, en lo que aporta Rey, si querés, militante, o Rey que perteneció un tiempo a la socialdemocracia en Viena, sumale a eso las lecturas de Freud, ¿no? Es decir, Claro. acá hay que también volver a plantear que él ya, sin recibirse de médico, estaba al lado del maestro, de Sigmund Freud, ya con 21, 22 años, y él con Otto Fenikel, con Sigmund Bauerfeind, todos estos psicoanalistas de la primera línea, que justamente en las memorias de la hija de Freud, Hannah Freud, los admiraba muchísimo, porque eran jóvenes, impetuosos, creativos, y vos lees los primeros textos de Rey, que por suerte ahora se están traduciendo al español, ¿no? O primero al inglés y del alemán, que circulaban en las revistas internacionales que volvían a estar de nuevo después de la Primera Guerra Mundial, y eran temas desde el punto de vista del onanismo, de la sexualidad, de la pedagogía, de temas culturales. Estoy hablando simplemente de Freud, porque había bastante para hablar de otros, así como yo les digo, los psicoanalistas revolucionarios. Bien. Y hagamos un punto acá, Carlos. A ver, y termino permitime para que se entienda este bloque. Es decir, ya que me planteabas, ¿no? Yo te decía que el libro ahí era Psicología de las masas y análisis del yo de Freud. Eso es lo que iba a decir. Ese texto de Freud es el que creo que permite a Reich ir entendiendo qué pasaba con las masas, por supuesto, en la derrota, en el hambre, en la desocupación, en lo que está escrito muy bien en la segunda versión de la función del orgasmo, ¿no? Lo que podrías decir, qué le pasa a estas masas con las neurosis, y lo que Reich simplemente decía, puse a prueba en observar en las prácticas las teorías de Freud. Eso nunca lo va a abandonar. Claro. ¿Y por qué es tan difícil encontrar textos de Reich traducidos al castellano? No, yo creo que están ahora. Lo que vos podrías ir mejor a la pregunta, disculpame, sería ¿por qué la gente no engancha esta línea que es tan amplia? Pero eso también lo podemos responder más adelante cuando hablemos de lo clínico. Pero, a ver, yo por ahí siempre tengo que sostener esto, y me estoy acordando de los seminarios que he dado en UBA en psicología, porque si no se entiende por qué surge, porque fíjate, el psicoanálisis, el primer Freud, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, para situártelo, o durante 3 ensayos de una teoría sexual, que es de 1903, 1905, la interpretación de los sueños, todo lo que Freud es un poco así el pilar de lo que va a ir construyendo la teoría psicoanalítica, no le dan bolilla, es decir, Freud no lo dejaron entrar a la universidad, lo echaron de las asociaciones médicas, lo perseguían las iglesias, por supuesto que esto de hablar de la sexualidad infantil era una locura, estoy hablando de la moral, si querés, victoriana, y encima fundamentar una teoría de la histeria sobre la sexualidad, que es ese primer Freud para empezar a desarrollar la teoría de la libido. ¿Ves? Claro. Y eso va a llegar, constituye igualmente Freud, ¿no? Una internacional chiquitita al principio, ¿no? Hasta ahí está Jung, los primeros, los que se fueron, ¿no? Ferenczi. Algunos. Claro, Ferenczi igual siguió hasta los últimos tiempos, pero entre los que estaban, ¿no? Jung se le fueron acercando. Después viene la guerra, y la guerra es un gran corte, porque están incomunicados del mundo, por lo menos del mundo occidental, si podemos llamar, ¿no? Donde empezaba a aprender el psicoanálisis fuera de Hungría, de Austria-Hungría, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro. Es decir, hablo de Inglaterra, Norteamérica, Francia, etc. Entonces, ves, eso es importante situar, porque viene la guerra, termina la guerra, mejor dicho,
Y aparte de haber ido, citaste a Ferenczi, Ferenczi fue como médico militar a la Primera Guerra Mundial, también por el Imperio Austrohúngaro, más otros discípulos como Víctor Taux, ¿no? Que termina muy mal también. Bueno, toda esa gente le traía, pero cantidades de casos y una manera de corroborar las teorías de Freud. Lo que después se llamó trastornos de guerra, ¿no? Es decir, hoy ya en la clasificación de un DSM-4 en psiquiatría, ¿ves? Pero todo eso era novedoso. Entonces ahí Freud vuelve a resurgir. Estamos hablando de 1918, 1920, ¿ves? Y se vuelven a hacer los congresos, ¿no? Otra vez del lado, digamos, entre comillas, ¿no? Que te voy a decir de Occidente. Y todo, y bueno, y ya Wilhelm Reich es ya la segunda generación que se acerca, ¿me entendés? Al pensamiento psicoanalítico. Y le dan una fuerza, otra vez con la libido. Pero ya Freud ahí se para con la libido. Se para en el sentido de no va a desarrollar tanto la teoría del libido, por eso escribe Más allá del principio del placer, ves que es un texto pero central para los lacanianos, porque justamente Jacques Lacan, ves ya después del 50, desde Francia, es un retorno a Freud desde ahí, desde el más allá del principio del placer. Entonces, repito, es decir, Reich se basa en psicologías de las masas de análisis del yo, se basa en esta cuestión de la inhibición, síntoma y angustia, textos que aparecían por esa época, el yo y el ello, ¿ves? Y va a desarrollar, por supuesto, toda su línea, y ahí, mientras Reich sigue con la teoría del libido, parecería que toda la acción psicoanalítica, tanto en Viena y después en Berlín o la internacional, no, se quedan ahí, no siguen con la teoría de la libido. Por eso cuando te escuchaba ahí hablar entonces de nuevo en ese tema del Orgón, ¿ves? Es una energía que por supuesto parte de la teoría del libido. Partir de la teoría del libido significa que él toma eso como base y después va a desarrollar su libro, que después sale, mejor dicho, empieza a escribir artículos sobre lo que va a llamar la técnica del análisis del carácter, que va a ser un poco lo que hoy, a veces cuando hay psicoanalistas que están medio que no saben para dónde ir, yo digo, vuelvan a ese libro. Y empieza a trabajar con sus pacientes despacito de esa manera. Porque ahí él ya empieza a hablar lo que durante la década del 30 la Asociación Psicoanalítica Internacional lo tomó y nunca mencionó que era él el que había desarrollado, que es la psicología del yo, por un lado, y por el otro lado, entender muy bien los mecanismos de defensa, que Freud los estaba empezando a ordenar, ¿ves? Y los mecanismos de defensa era la gran barrera que Rey va a hablar en teoría, en su teoría del análisis del carácter, justamente, ¿no? Es decir, que son, por supuesto, mecanismos inconscientes, pero que a su vez tratan de generar el carácter de una persona. Y bueno, por supuesto que él lo va a llevar después a algo que es necesario siempre enmarcar, y para entender hoy qué pasa con la terapia reichiana, el tema del cuerpo. ¿Ves? Él es un tipo que supera, cuanto más veo cosas de epistemología, digo, esto hay que siempre decirlo, supera esta división de mente-cuerpo. Este hombre va a trabajar que no hay división entre mente y cuerpo. Claro. Y cuando desarrolla la teoría del carácter ya va haciendo hincapié en algo que después va a desarrollar mucho más en todo lo que tiene que ver con lo que hoy conocemos como somático. Y para ir cerrando la etapa de Reich al lado de Freud, ¿cómo es que termina desplazado, termina abandonando a su maestro? Sí. Él dedica la primera función del orgasmo, la primera edición, le dedica a Freud. Y Freud lo mira medio raro y dice, ¿por qué tan largo? Si bien estaba de acuerdo, pero sospecha estas cosas donde lo social, ¿no? Y especialmente lo social político, atraviesa estas cuestiones que Freud estaba justamente afirmando más, ¿no? Esta cuestión del aparato psíquico, esta cuestión de lo que tenía que ver con la angustia y la represión, ¿ves? Que Rey en un momento las niega. Lo que sí se enfrenta con él en el 31 ya, con un texto que está y que aparece después en Análisis de Carácter en la versión norteamericana, es ya Rey no estaba de acuerdo con la pulsión de muerte. ¿Ves? Cosa que hoy también los psicoanalistas mucho no te hablan ya de eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿ves? Porque él se queda con esa primera versión del Freud de 1919-20, de esta pulsión de autodestrucción, esta pulsión de destrucción, antes de llamarla como pulsión de muerte.
Entonces, cuando uno lee esos textos, pues justamente vos cuando hay un texto que es del 29, que escriben Freud y Einstein, Ujú. o los juntan, los invitan, no porque se hayan encontrado, creo que nunca se encontraron, Freud y Einstein, pero sí los invitan a escribir y entre ellos se respetaban mucho, escriben ¿Por qué la guerra? ¿No? Está Ajá. el texto en Sí, obras sí, sí, completas. en las obras completas está. Cada uno escribe su parte. Y por supuesto que ahí, ¿ves? Hay un Freud que más allá que termina, así como una cuestión media otra vez termina, pero antes desarrolla muy bien la pulsión de destrucción del hombre. Ujú. Entonces fíjate que una cosa es hablar de una pulsión de destrucción y otra cosa ya como que estamos determinados en una pulsión de muerte. Que esa, pienso yo, cada vez que lo leo más a Freud, pienso siempre que más que nada la influencia de Schopenhauer Ujú. en Freud, ¿no? Freud es muy lector de Schopenhauer, ¿no? Un Claro. filósofo muy negativo, muy pesimista, digamos, un Ujú. Cioran del siglo XX, podríamos decir, pero Schopenhauer del siglo XIX. Entonces, ¿ves? Y bueno, ya estaba, ya Freud lo hacía mirar raro, y ahí, como siempre, como en todas instituciones, como en todas sociedades, como en todo grupo, existió una camarilla y lo van desplazando. Acordate que también Rey, que era muy, fíjate vos que esto hay que decirlo otra vez porque yo no sé por ahí qué edad tenías vos en el 2001, pero 20 años atrás, tiene mucho, por lo menos en mi formación de psicólogos y en el campo de la salud mental, y también la salud mental comunitaria, como actualmente yo Ujú. estoy dando clases, siempre explicamos esto, ¿no? Es decir, hay momentos en un país, en la historia, donde hay crisis muy fuertes. Entonces, fíjate vos, yo siempre pongo el ejemplo, por supuesto, en Rey de la Primera Guerra Mundial. Pero acá iba a aparecer esto de que se crean policlínicos, donde Rey planteaba que ahí tenían que atender a gente en forma gratuita. Eso a veces se pasa pero él lo pensaba como algo también didáctico. Es decir, ahí atendían a mucha gente que tenían que ver, y ahí salen muchos casos clínicos que él cita, pero fíjate vos cómo no estaba mirado, con lo que él después él es muy crítico, ¿no? Esto de encontrar en la clínica la cuestión de paciente, ¿no? Sacar paciente acá, cobrar así, Ujú. utilizar estas técnicas. Él hablaba siempre de esta cuestión de la importancia de la gratuidad de la salud mental. Fíjate que hoy la pandemia nos hace pensar de nuevo, ahora saliendo un poquitito de la pandemia, cómo vamos a trabajar otra vez con todos los problemas de salud mental. Pero fíjate, por eso muchos de sus libros tienen eso, y Ujú. a su vez después ya a fines del 27 y especialmente ya en el 30, él va a crear Sexpol, que es, podemos decir, es una agrupación que él junta con otros médicos, jóvenes como él, abogados, Ujú. educadores, por supuesto militantes. Ya es más cuando él va a Berlín, de Viena a Berlín, ya en el 30, sí lo va a hacer dentro de la plataforma quizás de un partido, ¿no? En este caso el Partido Comunista Alemán. Pero ya cuando, por suerte se juntó un texto que está en inglés, se editó en Inglaterra, que se llama Sexpol, y justamente lo ponen de 1927, 1929 a 1936, 1934, ¿no? Todos los textos que él escribió en esta experiencia, otra vez que te estoy relatando, de trabajar con la gente. Es decir, Ujú. ya no era solamente Sí, sí. empezar a trabajar De en la hecho, comunidad. desarrolla un programa o intenta desarrollar un programa de educación sexual, ¿no? Bien, bueno, ahí desarrolló eso, entonces ya en Berlín, eso, ¿no? Ujú. Ya es más puntual. Y trabaja, y eso está muy bien, y que no está traducido, pero tratamos nosotros siempre de escribir y citar, como me gusta bien la Ujú. bibliografía también, especialmente, en People in Trouble, que es un diario, si querés, se editó en vida de él, pero quizás lo editaba él también para sus discípulos, ya en Norteamérica, People in Trouble, justamente la traducción sería Gente en Problemas, y que Ujú. cita todo el periodo de su militancia, 1930 a 1934, y todos los problemas que tuvo con el partido ahí adentro, es decir, como que él diciendo, bueno, mientras... Y esto hoy sucede, uno cuando lee esas cosas, esto sucede igual, las mismas estructuras, porque justamente lo que queda en el fondo es la estructura de un carácter, que es lo que él va a analizar muy bien en Psicología de las Masas del Fascismo, que es Ujú. el libro que sale por 1933 y que le cuesta la expulsión, ¿no? Después del Partido Del partido, Comunista. claro. Y así como le costó la expulsión de Análisis del Carácter de la Asociación Psicoanalítica Internacional, porque iba a salir por la IPA, por la International Psychoanalytic Berlanga, que era la editora de Freud, y de la Asociación Psicoanalítica Mundial, y no, ahí bajaron el pulgar y no le dejaron editar las primeras dos partes que serían de Análisis del Carácter.
el libro. Hoy ese libro, que se editó en Norteamérica después de nuevo, tiene 3 partes, donde ya la tercera parte ya desarrolla más cuestiones de ergonomía. Ujú. Por eso volvía, ¿no? Es el Reich europeo, que hay bastante como para entender cómo aparecen sus teorías y las sigue desarrollando, y cuál es el Freud norteamericano. Ya después, ves, teniendo que salir por el ascenso del nazismo en el 33 de Berlín o de Alemania, él va a Escandinavia, ¿no? Está primero en Dinamarca, después está en Noruega, en la universidad también trabajando, y ahí empieza a desarrollar toda una experiencia de lo que hoy conoceríamos como electrofisiología, y Ujú. llevar otra vez las teorías freudianas, teóricas si querés, psicoanalíticas, al campo del cuerpo. ¿Qué hacía? Descubre él algo simple, que me gusta contarlo a mí. Se había enterado que en Inglaterra empezó a trabajar por primera vez por el 1931, ya ese dato lo tenía, o 1933, no pasó de esos años, con lo que hoy conocemos como electroencefalograma. Los ingleses habían empezado a trabajar con un galvanómetro, y ahí por primera vez empezó a pensar que el cerebro tenía una electricidad. Entonces él consigue ese aparato, logra armarse un galvanómetro, todo eso dentro de sus trabajos del instituto que tenía allá en primer lugar en Oslo, es decir, en Noruega, y comienza, entre comillas, a medir zonas erógenas del cuerpo. ¿Ves? Entonces ahí están sus primeros trabajos, que están en lo que llamamos nosotros hoy en sus revistas, que Ajá. editaba una revista, también dentro de lo que sería Sexpol, como también su editorial, y ahí difundía todas esas experiencias que él estaba haciendo. Ahí también descubre esta cuestión del bión, ¿eh? Que vienen a trabajar algunos biólogos franceses, y comienza a pensar esta cuestión de una idea, ves, de la energía como radiación. Todavía no Ajá. lo va a llamar orgón, pero ahí aparecen ya por unas cuestiones que él descubre por casualidad, primero con esos biones que llamaba Zapa que era un nombre en inglés que tenía que ver con arena, ¿ves? Ujú. Y después con unas cuestiones en oncología. Fíjate, esa etapa bien biológica de Reich que hay que volver siempre para decir, bueno, a ver, porque hay una cosa que, por eso te hablé al principio de un Reich científico, ¿no? De la ciencia natural, porque una persona que, como lo hace en Biopatía del Cáncer, que es un libro que ya edita en Norteamérica, él siempre tiraba su teoría o su hipótesis y después las comprobaba. Claro. O sea, nosotros que nos gusta eso en el campo, por lo menos que yo también me manejo de la ciencia, en metodologías, en metateorías, teorías y en diseños experimentales, bueno, a eso voy, ¿no? Es decir, a decir que él siempre trató de mostrar. Después alguno puede decir, no se comprobó, eran tan mal planteadas las hipótesis, Bueno, no se repitieron, como hay pero dos, hizo su ¿sí? camino, digamos. Claro, lo que no se le puede negar es que utilizó lo que nosotros llamamos una ciencia empírica, Ujú. ¿se entiende? Es decir, buscó comprobar todos esos pasos que uno podría repetir. Estoy diciendo que podría porque después cuando hace experiencias de radiación con Oranur, eso no se hizo, y hay otro tema más. Yo creo que te dejé un sitio donde escribí eso sobre el Ujú. motor del orgón y radiaciones, ¿no? Es Sí, decir, después lo vamos a dejar en la descripción del video, así los que estén a- interesados Oranur, sí, en sí. eso Pero bueno, pueden visitarlo. cer- yo te decía de cerrar este capítulo, ¿ves? Después Ujú. otra vez ya en el 39 que empieza, fíjate vos que también sitúas muy bien cuando hablas del orgón, los ataques de la FDA que va a tener en Ujú. Norteamérica a partir del 47, por mejor dicho, a partir del 50 puntualmente, ya los empieza a tener en Oslo en 1939, donde hoy, por supuesto, los documentos, cosas que nos llegan, libros, las buenas biografías que están, ¿no? De la tercera mujer de Reich, ¿no? Ilse Eilendorf de Reich, que es una excelente biografía de él, o la de Miron Sharaf, que fue un discípulo de Reich en Norteamérica, que se llama Fury on Her. Bueno, están muy detallados con fotos y toda la persecución que tuvo en Oslo ya. De la prensa, cuidado porque esto es lo mismo que se va a repetir en Norteamérica, vamos a decir, en este caso en 1900, ya empezaba esto en el 37, 38, 39, de la derecha nazi en Oslo, Ujú. es decir,
¿ven? Y de las asociaciones psicoanalíticas y de psiquiatría. Esos tres que te estoy dando va a ser lo mismo en Norteamérica. Otra vez acusándolo ya en Norteamérica de otras cosas, ¿no? Pero acá era terrible, justamente había uno que hay una tapa de una revista, un diario, donde aparece el dios rey crea la vida, ¿no? Y por supuesto que era una ironía, como Ujú. decimos nosotros, una cargada terrible, y lo que pasaba, ¿no? Es decir, no le permitían demostrar esas cosas, porque hoy sería simple. Bueno, a ver, venga un comité y demostramos lo suyo. Y bueno, él planteará lo que llamamos a veces epistemologías, metateorías. Ujú. Y hace poco estaba leyendo unas cosas de Thomas Kuhn por unos trabajos que hago en epistemología, ¿no? Y hay una parte que cita él diciendo la formación imaginaria de, es decir, ¿ves? Lo que se llama Ujú. contexto de descubrimiento y contexto de justificación, son teorías, en las metateorías de los científicos. Yo decía, claro, en este contexto hay que explicarlo a raíz, que era un contexto de descubrimiento de algo y que era la justificación en el campo empírico. Porque si no, por supuesto que ahí queda para algunos como charlatán, queda Ujú. algunos como hechicero, como decía algunos brujo, y por supuesto que él queda muy mal, o lo dejan, ¿no? Muy mal parado. Por Quizás lo el menos problema fue queriendo. que estaba muy convencido de lo que estaba convencido, ¿no? Porque evidentemente, por lo que vos contás, Carlos, nunca fue una persona que calculase, sino más Bueno, bien estaba convencido. hay otra frase que por ahí se puede sonar poética ahora, pero cuanto más abajo caía, cuando se levantaba, más volaba. Ujú. Eso, eso digo, porque de repente cualquier persona, yo creo que hablaba la otra vez sí, en una charla que diga que era una feria del libro local, cerca de casa, cuando justamente presentamos esta reedición de un tal Doctor Reich, justamente comentaba eso, que realmente él, por suerte tenía esa otra persona. Caería en la depresión, caería en la locura total, en el suicidio. Cuando me ha tocado conocer gente que se ha suicidado Ujú. por tanta acusación de cosas que tenía que ver. Estoy hablando del campo de la salud mental, ¿eh? Ujú. En psiquiatras. Y bueno, en esto charlaba siempre que, bueno, el término paranoico, y no es una cosa o algo paranoide, ¿no? Pero tanta persecución. Siempre hay que decir que sus libros se lo quemaron los nazis, se lo quemaron los rusos, porque no se lo permitían leer para nada en Rusia, y se los termina quemando en la Norteamérica macartista del 57, 56, 57, ya poco antes de morir en la cárcel. Entonces, fíjate, cuando aparecen estas cosas tan puntuales, y por suerte sus archivos han quedado, se consigue, ¿ves? Las versiones alemanas, las versiones originales de sus libros. Bueno, es hermoso poder traducirlas, Ujú. rescatarlas, difundirlas, seguir leyendo e investigando en qué contexto estaban. Carlos, ¿cómo surgió la idea de darle forma a ese fantástico libro que escribiste, un tal Doctor Reich? Bueno, por dos cosas simples. La primera, porque venía escribiendo para revistas de brasileños, amigos, de que donde más fuerte está, ves ahí sería los reichianos latinoamericanos, ¿no? Los Ujú. uruguayos. Y yo creo que mi primer acercamiento grande, porque yo venía dando unos cursos en psicología UBA, fue cuando se cumplieron los 100 años de Wilhelm Reich. Ujú. Este, él nació en 1897, esto para ubicar, ¿no? 3 años antes que empiece el siglo, y bueno, en 1997 se hizo un encuentro muy grande en Uruguay. No sé cómo esas cosas del azar, del destino, me llegaban a mí cosas, posiblemente todavía no estaban las redes, donde nos comunicamos rápido con, si querés, con Japón o con algunas partes de Dakar o Barcelona o California, que estoy comunicado temprano a veces, ¿entendés? Si no estaba Ujú. en este mundo de la red. Y me invitaron y fui. Este, por supuesto que ya no pude exponer porque ya estaba todo armado, pero hermoso, porque estaban algunos discípulos de Rey, una línea, una línea californiana de todo lo que están trabajando y siguieron trabajando todo el tema de Cloudbuster. Este, eh, Estaba una línea, por supuesto, muchos brasileños, uruguayos, cordobeses, porque la hija de Reich estuvo en Córdoba, en un recorrido que hizo Eva Reich por todo el mundo para ver cómo estaban las teorías de Reich.
y lo trajeron en 1900, yo me enteré eso mucho tiempo después, o ahí primero, ¿no? En 1978 la trajeron a ella a Argentina, no vino a Buenos Aires. Ujú. Y hoy estamos conectados un poco con, a través del Museo Wilhelm Reich, el Museo Infanstrust, sería la nieta de Reich, ¿no? Que es licenciada en enfermería, ¿no? Ujú. Ella, hoy actualmente, ella viviendo en Maine, ¿ves? Sí, Bueno, sí, sí, y entonces ahí, estado al norte de Estados claro, Unidos. donde está justamente el área de Orgonón, y que eso ha quedado Ujú. todo el área que tenía Ray para desarrollar todo eso, ese proyecto grande que tenía, armar un hospital, una universidad, ¿Sigue por eso se difundiendo cayó la todo. obra del abuelo, la nieta? Claro, sí, 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 eso después te paso si querés los Ujú. sitios del museo, Sí, sería de mucha porque utilidad. bueno, hay jornadas, hay encuentros que se hacen, por supuesto, en inglés. Y me alegro otra vez que a través del Zoom sigamos conectados y bueno, se invite gente tanto desde Noruega, de Ujú. Dinamarca, de Latinoamérica, para exponer, ¿viste? Ujú. Eso me parece muy bueno lo que ha traído, ¿no? Esta tecnología durante el tiempo de pandemia. Estamos todos encerrados, pero estábamos comunicados de otra manera. Ujú. Entonces, no, simplemente eso, empiezan a salir artículos, y bueno, yo en un momento nunca dejo de contar esto. Mi hija, que en ese momento estudiaba psicología, estaba con no sé por qué un compañero, no sé, era español él, o estaba en un grupo de anarquistas catalanes, y para esa materia que habían hecho, psicología institucional, habían editado unos libros. Entonces ahí ella me dice, che, ¿por qué no editas algo que tenés ahí, tanto que editaste en revistas? Aparte, gracias a amigos que estaban en Suecia, otras cosas en Alemania, Italia, y habían traducido unos escritos que yo había hecho de raíz sobre Malinowski, ese es el primer Ujú. artículo, ¿no? Me parece. Y bueno, y salió ahí, entonces, viste, ellos con su editorial, anarquista, lo editaron. Esa fue la primera edición que hicimos sobre estos artículos donde yo citaba dónde aparecían, ¿no? Los textos, que ese era el fin, cosa que me gustó la técnica, porque yo sigo editando libros de otros temas y son sobre, entonces digo, esto fue editado en tal diario, en tal revista o en tal universidad, y Ujú. bueno, tiene que ver después con algún otro tema de los que trabajo e investigo. Pero ahí comenzó esto de editar, ¿no? Editar. Y ahora se hizo una reedición que me gusta más porque pude poner esa parte de ese primer libro editado por estos anarquistas catalanes, queda como primera parte. Y he agregado dos partes más con otros textos que hemos ido escribiendo sobre Wilhelm Reich y todo su movimiento, porque Ujú. acá lo interesante para mí siempre es estar actualizado cómo esto va, ¿no? Y va en el sentido de la fuerza que tiene. Por ahí posiblemente Argentina, o por lo menos Buenos Aires, no lo sea tanto, porque somos más franceses en la influencia del psicoanálisis francés, lacaniano, Ujú. eh, diferente por ahí a los brasileños que tienen mucho esto de poner el cuerpo. Entonces, ¿ves? Yo me he ido más acercando a un Reich desde mi formación también en psicodrama, en sexología, ves que le vamos agregando a todo Ujú. el trabajo teórico y clínico, y toda una línea que, bueno, ya ha fallecido, toda una línea California que tiene que ver con el grito primal, ves que también lo he trabajado con los uruguayos, que son técnicas. Ahí ves, ahí Claro. sí ya te llevo al A plano lo clínico. clínico. Ujú. Sí, porque la vegetoterapia caracterológica me parece una técnica muy interesante y... Yo soy muy riguroso, a veces no le Ujú. gusta a los grupos norteamericanos, pero ¿viste? Primero porque a veces los grupos norteamericanos desconocen o niegan todo ese periodo político de Reich europeo y que no se puede separar de su evolución. Cuidado que estoy hablando de evolución, ¿eh? Como cambio. Él mismo como creador. Y cada vez lo contato más, porque ves en ese libro, el último que tengo, que me llegó justamente de Norteamérica durante la pandemia, Where is the True? Es decir, que son esas cartas, esas notas, esos diarios, que es el tercer tomo, confirma todo lo que en mis lecturas se venía, o yo por lo menos elucidaba, o suponía, o hipotetizaba, y digo, no, acá está, acá está. Es decir, acá está el documento para poder decirle al otro tal cosa, ¿no? Ujú. ¿Entendés? Por ejemplo, ves enterarte que, lo escribí en un artículo, que se juntaban los hijos de los psicoanalistas, ¿ves? Porque ya entrando en el periodo norteamericano, que Rey llega en 1939 a Norteamérica, invitado por la New School Social Research, la actual,
Universidad de Nueva York, que siempre pone entre todos los que están ahí a Hannah Arendt, a todos los alemanes que habían logrado entrar a Estados Unidos. Y no lo pone a Wilhelm Reich. Entonces una vez me comuniqué con alguien de ellos en un momento que iban a estar acá en Buenos Aires, iban a abrir una sede, y le digo, ¿por qué no pone a Wilhelm Reich? Porque él vino contratado, porque es todo un tema hoy en Estados Unidos, que algunos reichianos más políticos norteamericanos lo levantan como bandera, que fíjate que él sigue postergado, porque tiene una causa, terminó en la cárcel, ¿eh? Y realmente todo eso, así como a tantos años, no sé, Sacco y Vanzetti, y salvo las distancias, ¿no? Han sido de nuevo reivindicados, para nosotros también, ojalá Wilhelm Reich pueda ser reivindicado, entendiendo por qué se lo persiguió, por qué un juez provinciano, que yo te podría decir hoy sería un juez de faltas, terminó enjuiciándolo, ¿me entendés? Y llevándolo a la cárcel. Y sus cartas hoy vos ves y decía, no, lo mío tiene que ser por un comité científico, no tiene que ser por un juez, y por declaraciones justamente de un fiscal que había sido un abogado de su fundación, que quedaba mucho más claro todavía la animosidad que tenía contra Reich en cuestiones ya más personales. Claro. Pero bueno, ¿ves? Eso serán temas de lo que seguiré escribiendo en futuros libros. Pero vuelvo a lo puntual, vos situaste la vegetoterapia. Eso también te decía, hay que ser riguroso, porque así como él comenzaba desde el psicoanálisis, implicando la teoría del análisis del carácter, la teoría de la libido, él llega a la teoría del orgasmo. Y entonces esto es la clave. Por eso te dije después, y él lo escribe en La función del orgasmo, va a llegar un momento donde los reichianos se van a, o los discípulos, o los que sigan mi línea, dice él, en el principio, ya en los primeros capítulos, se van a dividir entre los que van a darle más importancia a la teoría del orgasmo o a determinadas teorías que es lo que yo empecé situándote, ¿no? Que le puedes dar el carácter espiritual. Yo no estoy negando en ningún momento lo espiritual y lo místico. Lo que estoy diciendo es que nuestra base es entender en el individuo qué pasa con el reflejo del orgasmo. Que eso es algo que hay que volver a explicar, especialmente para la comunidad sí, ¿entendés? Es decir, ¿por qué eso en determinadas personas está y no está? Porque eso tiene que ver con la angustia y con el placer, tiene que ver con nuestro sistema nervioso vegetativo, en lo que se llama contracción-expansión, es decir, y como una sociedad que puede vivir con miedo, con terror, controlada, a veces le voy poniendo ya nombres más actuales, ¿no? Tiene que ver con esto que está contraída y que, bueno, está sometida, dominada, culposa. Y justamente era lo que Rey empezaba a analizar en psicología de las masas, es decir, dónde está determinado poder que hace que ese individuo caiga en eso, o esté dentro de eso, o nazca dentro de eso. Por eso escribe después Escucha Hombrecito, que es un texto que los grupos mexicanos levantan también como banderas. Me hace acordar los textos de materialismo dialéctico y psicoanálisis, que ese el nombre también apareció. Eran los textos que Reich de 1929 escribió para las revistas del Comintern, que eran del Partido Comunista Internacional, y que en ese momento les permitían, después por supuesto que los prohibieron, pero es para analizar justamente el psicoanálisis y el marxismo. Y eso, para mí, hay que darle otra vuelta más. Ahí ya dejo abierta otra puerta por todos los nuevos campos del marxismo actual. En las mismas, te estoy hablando ahora de universidades norteamericanas. ¿Por qué? Porque es otra, para entender también el fenómeno del capitalismo, el fenómeno de la enfermedad, el fenómeno de la locura. Por eso está el Wilhelm Reich, y espero que la gente no se pierda con esto, el Wilhelm Reich que retorna, acuérdense que él muere en el 57, es silenciado. Aparece por suerte 10 años después un libro donde juntan muchos de sus textos que se llaman Selected Reich, lo tengo en una versión inglesa que me han traído, y Selected Reich tiene varios de sus textos de los que habían quemado, capítulos, ¿no? De varios de sus libros, y aparece en 1967. Por suerte, sus discípulos, principalmente los que después crearon el American College of Ergonomy, como Earlswood Baker, ¿no? Y en el 68 se produce lo de la revolución, entre comillas, francesa, o la revolución de Mayo, o el Mayo del 68. Francés, sí. Claro, ¿ves? Y ahí las banderas que se levantan son las de Marcuse y la de Reich. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, por supuesto que son ya etiquetados como freudo-marxistas, ¿no? Pero esto es interesante entender en el 68 cómo vuelve a aparecer
este hombre, ¿no? Ya por ahí de un Reich en Norteamérica que no situaba tanto más el campo, si querés, marxista, ya en Norteamérica, pero que en el 20 y el 30 había dedicado mucho a analizar esto, a analizar. Y cosas que hoy nosotros retomamos para empezar a entender una sociedad actual, ¿no? Una sociedad violenta, dentro de un marco del capitalismo, dentro del marco de lo que significa hoy el capitalismo transnacional, ¿no? Y si querés, para situarte algo de Marx, la fuerza trabajo, que es algo que él cita y aparece muy bien situado en uno de los textos escritos de Norteamérica. Queda como un epígrafe, esto de la fuerza del trabajo, que justamente de Karl Marx. Por eso, repito de nuevo para que no se me pierdan, él creía que estando en Norteamérica, cosa que él pasa a ser ciudadano creo que en 1947 ya, jura como ciudadano de Norteamérica, él creía que en los 50 se iban a olvidar que había sido un comunista en Alemania, o que había sido uno que fue y miró. No, el macartismo fue cruel, y ahí volvemos a lo que te dije de Oslo. Otra vez, ¿ves? Un partido muy fuerte como el republicano y este senador John McCartney, que encontraba comunistas por todos lados y persiguió a escritores, directores, guionistas de Hollywood, que persiguía a todos los empleados del Estado. Bueno, pero aparte un pensamiento muy de subvertir la realidad el que tenía Reich, estuviese donde estuviese, ya sea en... seguramente porque seguía planteando temas, ¿ves? Como la sexualidad, como el poder. Por ahí lo llevo a esas dos palabras, ¿no? Para Sí, sí, seguirte sí. planteando. Por eso te digo, Perfectamente ejemplificado en esas palabras. es uno de los primeros que pone también. ¿Ves? A mí me gusta cuando charlamos con gente, docentes norteamericanos, ellos llaman mucho el giro epistémico, lo llevan al lingüístico, ¿no? Al lenguaje muy importante, a la metateoría, etcétera, ¿no? De la semántica. Pero yo digo, mira, plantear la sexualidad, un antes y después de Freud es una manera, y también plantearla desde Reich también es un antes y un después, por lo menos para llevarnos a plantear cuestiones que tienen que ver con el trabajo en lo comunitario, en lo social, en la familia misma, en el individuo dentro de un contexto de opresión, y ahí ya tenemos que hablar del poder. Entonces ven, todas esas cosas están muy unidas. Entonces ahí viene lo que a mí a veces me preocupa, si ya podemos, no sé cómo vamos de tiempo, Vamos bien, que a veces que la clínica a veces queda como enjaulada, encriptada, en una cuestión también bien del positivismo del siglo XIX. Yo sé hacer eso, manejo técnicas de algo, que no están mal, pero ese individuo no vive en una burbuja, no vive dentro de solamente, ese individuo es un individuo del trabajo, es un individuo de su amor y su sexualidad, es un individuo si querés, de una trascendencia en algo que puede creer o no, en la vida después de la muerte, etcétera, ¿no? Todo eso también tiene que ver con empezar a entenderlo y entender a la obra de Reich en cómo él la sigue desarrollando. Por eso también él tiene esa parte mística, que por algo también lo habrás, así como te mencioné, Escucha Hombrecito, está el asesinato de Cristo. ¿Ves? El asesinato de Cristo, que es otro texto medio extraño y raro. Y hace poco, mirando material, no sé si vos ya lo encontraste, por YouTube, me encontré con el Indio Solari leyendo textos del asesinato de Cristo, que lo pueden encontrar. Me asombró, me encantó eso, así como un youtuber que recomienda libros, él lee el asesinato de Cristo. Y por supuesto ahí sabes que se lee mucho el liderazgo. Entonces, por supuesto que él plantea una teoría que pasó con Cristo, ¿no? En la cuestión de algo que seguramente a los religiosos ortodoxos no le va a gustar y que tiene que ver con justamente la genitalidad de Cristo, pero en primer lugar esto es plantear del liderazgo. ¿Cómo debería ser un líder? Y yo pienso que, claro, él lo pensaba en lo que leo en este texto de Where is True, ¿dónde está la verdad? En la traducción de ese libro último, donde ahí se nota que él escribe cosas donde está muy solo. Cuidado con esta palabra, que ya me meto en un rey más del campo, si querés, de la filosofía existencialista, si querés. Es un tipo que está muy solo, que se da cuenta que lo van dejando solo o que su pensamiento no es seguido, y que los discípulos, como él criticó a los psicoanalistas en el 30,
acá en los 50 le va a pasar lo mismo. Si se estaba rodeando de gente que quería venir a aprender orgonterapia, ¿eh? O psicoterapia del orgón, Ujú. y aprender las técnicas y aprendía y se iban. Y para él había otras cosas que tenían que seguir estudiando para hacer avanzar justamente toda su... Ahora ya estamos hablando, ¿no?, de su teoría del orgón. Pero bueno, esto me parece importante siempre en un pensador, en gente muy revolucionaria. Yo sigo creyendo que Reich era un revolucionario, en todo lo que ha dejado y lo que hay que seguir aclarando, investigando. Por eso te situé esto de encontrar ahora estos escritos donde él está muy solo. Es decir, ¿cómo voy a terminar? Se pregunta en una parte, ¿no? Y voy a terminar acá en Orgonón. Y era en parte cierto, porque después pasa lo que va a pasar con Oranur, donde ahí sí creo que muy pocos saben esa experiencia, que fue en 1951, y bueno, con unas experiencias que está haciendo en radiación, se suelta todo eso ahí en sus laboratorios y por supuesto en los lugares que él trabajaba. Es un lugar, bueno, imagínense hoy como un campus Ujú. inmenso al lado de un lago, sigue estando porque eso es el museo, y bueno, muchos de los que estaban allí sufrieron náuseas, tuvieron que ser desalojados, una de ellas era Eva, la hija. Y bueno, y después ahí él se va a Texas, fíjate vos cómo sigue con su teoría de las energías, del orgón, y se va a trabajar con el Cloudbuster, que es lo que le escribe a su amigo Neil, ex paciente, y le dice, no quiero pasar a la historia como el tipo me causa gracia, de la máquina de hacer llover, como hubo una historia por acá en Buenos Aires, en Argentina, que tuvimos uno. ¿Me entendés? Y bueno, y todo eso hoy vos lo lees y fíjate, viene este grupo de California que te decía que ha hecho esas experiencias en los desiertos. Y ahí se comprobó que lo que Rey decía era real. Con respecto a, si querés, esta fase, ¿no?, de contarte ya este último periodo, que podés empezar a pensarlo después de Oranur, 52, 56, Ujú. ya el 56 en juicio y después va a la cárcel. Pero ya ves, es el último Reich, pero otra vez, tratando de demostrar otra vez empíricamente sus teorías. Tremendo investigador. Yo creo que para seguirlo leyendo, porque ves, Ujú. ahí yo sí le tengo que agregar, y espero que salga ese texto, no creo que este año, pero seguramente el año que viene sí, que se llama La Guerra Fría sobre Wilhelm Reich, donde me parece con todos estos elementos que hoy tengo, no hay que dejar situar eso, porque fíjate vos, que me llama, vos viste la película Der Fall, Ujú. que es la película que se hizo sobre él, que acá fue traducido como El extraño caso del doctor Reich. Se No la vio, vi. se vio poquito. Es una película austríaca, así. Después la consigo porque en un momento la estábamos distribuyendo. Está bien Sería muy hecha, interesante poder contar con está eso. bien hecha, y está bien hecha el periodo norteamericano, digamos, el periodo donde Eva vuelve a aparecer, porque él se había separado de su mujer, las hijas se habían ido antes a Norteamérica antes que él llegara, y después la primera mujer de Rey, que era Annie Fink, austríaca como él, había sido paciente, compañera después de medicina, etcétera, no le dejaba ver las hijas y todo un tema ahí en Nueva York, que es otro capítulo. Que también hay un artículo que se llama Las mujeres de Virgen Rey, que he escrito, que me parece importante situarlo. Porque ahí vos veías, lo que dije antes, ¿ves?, problemas que él podía tener y que cualquier tipo podía caer, no te digo tanto en cosas terribles de un suicidio, pero sí muy mal en una depresión podría caer y el tipo se levantaba y seguía. Entonces Eva se acercó a Rey ya una vez recibida, se estaba ya recibiendo en médica, y se recibió de médica Eva Reich, la mayor, y se quedó trabajando con él en Maine, en Orgonón. Y la película cuenta muy bien ese periodo, porque te muestra lo que era un lugar provinciano, donde, claro, vos podés imaginarte que para ese momento esto era un lugar, un instituto, casas, bien como se ve en lo que es hoy el museo, y que la gente de afuera tenía, o al revés, la habladuría del pueblo era que ahí había orgías, que había muchos Ujú. médicos alemanes, que eran todos comunistas. Estamos hablando del 50 y pico, ¿no? Y era terrible eso, porque eso ya estaba metido en un prejuicio de la gente, y bueno, todo eso sirvió después Para para, creo enjuiciarlo. que claro, denunciarlo, ¿no? En la Ujú. Guerra Fría. Es decir,
en 1947, Mary Boyd Higgins, que después se compró que tenía contacto con gente del PC norteamericano, ¿ves? Otra vez volvemos a situar un partido, el Partido Comunista, en contra también de Reich, escribe estos dos artículos que son terribles. Y otra vez vuelve a aparecer, por eso te decía, situarlo al Reich en la Guerra Fría, la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, que no quería ni ver, y que era uno de los que consideraba que estaba loco, que es todo otro capítulo ese, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que aparece muy bien en la película, y acá están los documentos en este libro. Por eso a mí quizás me gusta esto de buscar, de investigar, porque documento para mí significa una carta, significa una nota en un diario, significa una revista que declaraba, porque está muy claro que como una revista de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos largaba algo en 1947 en base a un artículo, no en base a los libros de Reich. Claro. ¿Entendés? Es decir, de difamarlo. Y después hay que agregar esto, y esto también puede dar para largo, no sé cómo vamos de tiempo, que Reich, ves, así como yo te hablé del Cloudbuster, de la experiencia de radiación, de lo que eran los acumuladores de orgón, que venían un poquito ya en la década del 40, y de esto del motor de orgón, tenía gente, la película te lo muestra medio de costado, pero no está mal, gente que podía ser tanto de Rusia como gente del FBI. Así de simple. Y después, bueno, podría uno interpretar lo conspiro paranoico que se dice hoy, pero que esos datos están en documentos, está claro hoy. Es decir, él era espiado. A ver qué hacía este loco, a ver en qué estaba trabajando. Y bueno, y ahí, por supuesto, la FDA y el FBI lo persiguen y, bueno, hasta lo arrestan, ¿no? Allá cuando él estaba trabajando en Texas. Justamente en Texas utiliza el Cloudbuster y hace llover. Eso también estaba hasta filmado en un programa de televisión de 1955, que habían hecho toda esa experiencia en un área de un desierto y para unos granjeros. Entonces ves todo eso, y cuidado, ahí ya no tiene nada que ver con la clínica. Eso también me gusta separarlo cuando damos alguna charla, ¿no? Y ya todo eso lo había dejado en manos de Erskine Baker, de alguien a quien yo conocí, que me contaron, que yo conocí en el plano de cartearme con él, fue uno de los primeros por los 80, que era Chester Raphael, que después me contaron que era tendría 20 y pico de años cuando estaría con Freud, y fue uno, vos si ves algún libro de Rey en español, las introducciones las hacía en esas versiones Chester Raphael, que era un psiquiatra, y que por supuesto ves, dentro de los reichianos norteamericanos estaba más, era el más ortodoxo, pues me contaron, yo no lo sabía. Yo lo que me he carteado con él, hemos podido charlar estas cosas de la obra, ¿no? de Rey. Muy interesante, a ver, me parece que necesitamos tiempo para metabolizar todas estas líneas que nos fuiste tirando, desde el Reich norteamericano, el Reich americano, los distintos tiempos de su concepción teórica, la importancia de concebir a Reich como un pensador en su totalidad y no segmentarlo por partes, y los distintos retazos que nos vas marcando para la próxima vez que nos encontremos seguir profundizando el pensamiento de este investigador, pensador, libre pensador, diría yo, revolucionario, como vos lo caracterizaste, para seguir teniendo nuevas herramientas para entender esta realidad, ¿no? Ojalá, entonces, si llegó a tener esa invitación, pueda tener ese libro que te dije, La Guerra Fría sobre Wilhelm Reich, y hablarte un poco también, así como te hablé del Reich europeo y del Reich norteamericano, hablarte del Reich latinoamericano, que ha evolucionado, pero muchísimo, y en esto siempre le estoy agradecido a la gente uruguaya, a los brasileños, a los mexicanos, a los chilenos y a los grupos argentinos que están sueltos por acá, pero por lo menos con el grupo cordobés, también nos vamos juntando despacito y ojalá podamos. Y ahí viene toda esta cuestión que vos has mencionado también, ¿ves? Las líneas vegetoterapeutas como han llegado, por lo menos a Argentina, con un grupo italiano,
en la línea bioenergética que ha llegado a Nueva York y también vía Brasil, porque ahí Alexander Lowell, que fue discípulo, paciente de Wilhelm Reich, iba mucho a Brasil a trabajar y ha formado ahí muchas escuelas, muchas líneas. ¿Ves? Entonces, eso sería también algo, si querés, que puede quedar pendiente para hablar del Reich latino, del Wilhelm Reich latinoamericano.